Es tan importante lo que tú escuchas que Pablo te está diciendo, no te quedes, no te haga el súper santo, que eso no te va a afectar, o te haga el súper espiritual o el súper maduro, que esas cosas no te van a afectar, o que tú puedes escuchar chismes que se estén diciendo de tu iglesia o de alguien en tu iglesia y que eso a ti no te va a afectar. Él dice, huye, apártate de esa gente, no te creas que eso a ti no te va a afectar. Identifica quiénes son esas personas que traen tropiezo y división, pero no solamente identifícalo, apártate de ellos. Hay una acción que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que escuchamos y de apartarnos de todo lo que no nos acerque a Dios, de todo lo que traiga tropiezo a la iglesia y a nuestras vidas, a nuestro crecimiento espiritual. Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. Quiero empezar la predicación de hoy mencionando que la cruz es el símbolo central para el cristianismo. ¿Cuántos saben, verdad? Que cuando vemos una cruz, eso usualmente representa al cristianismo y nos recuerda del sacrificio de Cristo para la humanidad. Pero ¿qué si le dijera que la cruz también es un símbolo de reconciliación? El polo vertical en la cruz, el que va así, de arriba abajo, representaría nuestra reconciliación con Dios, nuestra reconciliación con el Padre. Pero el polo horizontal, el que va de un lado a otro, representa nuestra reconciliación con los demás, ¿verdad? Con el prójimo, nuestra reconciliación el uno con el otro. Nuestra relación con Dios es lo más importante en nuestras vidas, pero Cristo también murió para derribar la barrera que dividía a los gentiles y a los judíos, para poder crear un hombre nuevo en él y para hacer morir la enemistad que existía entre razas, entre culturas, entre naciones. Y eso la Biblia lo explica muy claro, ¿verdad? Ya no hay judío ni gentil, no hay una raza o la otra, sino que todos somos aceptos en el Señor. Y eso lo dice un poquito más claro, más profundo, el libro de Efesios, capítulo 2, del 14 al 16. El cristianismo, entonces, es ambos. Se trata de ambas cosas, una relación con Dios, pero también una relación con la gente. Usted no puede tener uno sin tener al otro. Si enfatizamos solamente un lado de esta relación, nos perderíamos la plenitud de lo que significa ser un cristiano. Y por esta razón, mientras concluimos nuestra serie en el libro de Romanos, he titulado el mensaje de hoy, Honra a Dios y persevera la unidad. Y preserva la unidad, perdón. El título del mensaje de hoy es, Honra a Dios y preserva la unidad. Y le voy a pedir que estemos de pie para que podamos leer el pasaje clave para el día de hoy. Vamos a estar leyendo el último capítulo de Romanos, Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Y cuando lo puedan, me pueden decir, cuando lo tengan, me pueden decir amén. Y si no lo tienen, no se preocupen porque vamos a estar leyendo en pantalla también. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación
del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias, Dios mío, por permitirnos llegar aquí. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo necesito que tú me des sabiduría, Señor, que tú me des desenvolvimiento para predicar tu palabra como tú quieres, Señor, que sea predicada, Padre. Que tú hables, que tú confrontes, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Que tú no des ánimo, Señor. Tú conoces cada corazón que está aquí. Tú conoces lo que necesita escuchar, Señor. Seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, trayendo luz, trayendo entendimiento, Señor, derrumbando, Señor, cualquier barrera que el enemigo tenga en nuestra mente, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Ya hemos llegado a la conclusión de la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Después de buscar aclarar ciertos conceptos teológicos como la justificación por la fe en los capítulos del 1 al 8, y después de tratar de explicar el papel de Israel en el plan de redención de Dios, como en los capítulos del 9 al 11, y después de tratar de demostrar las implicaciones prácticas de su fe en Cristo en los capítulos 12 al 15, Pablo ahora concluye su carta con una lista de saludos, un aviso o una advertencia a la iglesia y una alabanza a Dios. De sus palabras finales aprendemos que debemos, número 1, recibir y reconocer a los obreros del Señor. Entonces, si leemos del capítulo 16, cuando empezamos del versículo 1 al 2, leemos lo siguiente. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Secrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Vemos que Pablo empieza la conclusión de esta carta a los romanos, ¿verdad? Si ustedes han estado aquí por los últimos, 6, 7 meses, usted se ha dado cuenta que hemos estado yendo uno por uno los capítulos de Romanos. Este es el último capítulo y en este último capítulo él empieza esa conclusión saludando a ciertas personas o refiriéndose a ciertas personas. La primera de esas personas es alguien conocida como Febe. Y lo que aprendemos acerca de la poquita información que Pablo nos da de ella es que ella tiene una buena reputación, ¿verdad? Como servidora de Jesucristo, es diaconisa de Jesús. Y no solo eso, sino que es la encargada de llevar la carta que Pablo está escribiendo, esta carta que hoy conocemos como el libro de Romanos, de donde está Pablo, llevar esa carta a Roma. No sé si ustedes saben, pero para ese tiempo no había WhatsApp y no había Facebook y tampoco había Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, alguien escribía la carta y luego, en muchas ocasiones de las cartas que Pablo escribía, había otra persona encargada de llevar esa carta a la iglesia a la que él se le escribía. En esta ocasión conocemos a Febe, y Febe es una mujer, es una diaconisa, es alguien que tiene una buena reputación y un buen testimonio entre los creyentes de ese momento. Y hay varias cosas que aprendemos, ¿verdad?, del pasaje que vamos a leer y de este pasaje que acabamos de leer. Una de ellas es la importancia de honrar a aquellos que trabajan y se sacrifican para el Señor. Pablo, ¿verdad?, le dice, Febe es la diaconisa, ella estará entre ustedes, ella va a llevar la carta, ¿verdad? Deducimos que ella va a llevar la carta, pero él continúa en el versículo 2 diciéndoles, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos
y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Vemos que, como el pastor habló la semana pasada, Pablo enfatiza de nuevo la importancia de honrar a aquellos que trabajan y se sacrifican para el reino de Dios. Febe era una mujer que había ayudado a muchos, según Pablo, incluso al mismo Pablo, y por ende merecía un cuidado especial, merecía ser honrada entre la iglesia, entre los hermanos que estaban en Roma. Pablo nos deja saber del testimonio, como le dije, que ella tenía entre los creyentes y del esfuerzo que ella había hecho, del compromiso que ella había tenido con el reino de Dios. Y cuando nosotros, ¿verdad? Una implicación para nosotros el día de hoy es que cuando nosotros vemos personas, como dijo el pastor la semana pasada, ministros, misioneros que se entregan, que dan su vida por el evangelio, que se entregan completamente para la obra de Dios, es nuestro deber como hermanos nosotros honrar a esas personas, darle el trato especial que se merecen. Incluso el pastor mencionó la semana pasada, si quieren ver ese mensaje, pueden ir a YouTube a buscarlo, de respetar y apoyar a esas personas, incluso financieramente. Y ese es uno de los casos que él mencionó, fue las misiones que tiene la Iglesia de Dios, por ejemplo, en India. Aquí nosotros ninguno estamos en India ahora mismo, pero con nuestras aportaciones, que es una manera de honra, podemos ayudar a que el evangelio se siga expandiendo en ese lugar. Eso es más o menos lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Febe está dejando su comunidad y su comodidad para llevar esta carta, y Pablo le dice, asegúrense que cuando ella esté entre ustedes, ustedes le ayuden en lo que sea que ella necesita, porque es alguien que se está sacrificando para el reino de Dios. Como le dije, esa es una de las cosas que aprendemos, de las lecciones que aprendemos de este pasaje. La importancia de honrar a aquellos que trabajan y se sacrifican para el Señor. Luego Pablo continúa este saludo es súper largo, ténganme paciencia mientras lo leemos, y también ténganme paciencia porque muchos de estos nombres son nombres griegos, ¿ok? Si lo pronuncio mal, no se preocupen que aquí ninguno somos griegos, yo espero que no me juzguen, ¿ok? Pablo continúa su saludo, luego que le dice, Febe le va a llevar la carta, atiéndanla. Él dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El versículo 4, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Amén. Le dije que era una lista bien larga de saludos. Y de esta lista, ¿verdad? Se dice que esta es la lista más larga de saludos que Pablo da en el Nuevo Testamento. Y hay personas claves a los que él está saludando.
Una de las razones por la cual Pablo hace esto es que, si se acuerdan, él nunca había visitado la iglesia en Roma. Él no fundó esa iglesia, él no había estado presente allí. Entonces, él quiere familiarizarse con ellos, mencionando nombres de algunos de los hermanos o líderes que pertenecían a la iglesia de Roma, para que los oyentes, cuando se leyera la carta, supieran que él, aunque nunca había estado ahí, sí tenía conocimiento de ellos, que él sí tenía relaciones con las personas que los conocían a ellos, y así poder como tener esa conexión, crear esa conexión con ellos. Pero lo que aprendemos, ¿verdad?, de todos estos nombres, o algo que para nosotros podemos aprender hoy, es la importancia de tener un buen testimonio y la importancia de trabajar arduamente para el Señor. Pablo menciona a estas personas, esta lista gigante de personas, precisamente por el buen testimonio que tenían. Algunos de ellos, no sé si notaron mientras leían, que algunos de ellos, él dice, fueron mis compañeros de prisiones. Algunas de estas personas fueron encarcelados por su compromiso con Dios, por la responsabilidad que ellos sentían con el evangelio, incluso cuando eso significaba que ellos estuvieran presos, que ellos fueran perseguidos por Roma, por el gobierno romano. A lo mejor, ¿verdad?, muchos de estos colaboradores y amigos y conocidos que él menciona, mientras ellos trabajaban, ellos nunca se imaginaron que lo iban a mencionar en Romanos capítulo 16. Cuando yo estaba pensando, yo dije, y esta gente estaban trabajando y nunca sabían que iban a ser parte de la historia de la iglesia y que iban a quedar marcados. O sea, literalmente tuvieron una marca, pero también simbólicamente sus nombres fueron marcados y fueron registrados en la Biblia. Las obras que ellos hicieron, aunque tal vez no las conocemos todas aquí porque Pablo no la menciona, pero son sus colaboradores en la fe, son gente que se esforzaron en esa iglesia. Aunque nosotros no conocemos lo que ellos hicieron, sí conocemos sus nombres. Y sí conocemos que lo que sea que ellos hicieron fue tan importante, fue tan eficaz y tan bueno, que Pablo se tomó el tiempo para escribir esos nombres, para mandarle un saludo. Y aunque ellos no sabían, yo estoy haciendo esto para que me mencionen en Romanos 16, sus nombres fueron registrados ahí. Su contribución al evangelio fue celebrada en ese momento y se recuerda hasta hoy en día. Usted puede leer Romanos capítulo 16, 10, 20, 30 años de aquí, y usted va a encontrar esos mismos nombres en Romanos capítulo 16. Esto pasó hace más de 2000 años y esos nombres todavía siguen en Romanos capítulo 16. Yo le quiero animar, o mejor dicho, le quiero preguntar, ¿verdad? Esto fue algo que me puso a reflexionar mucho mientras yo leí el pasaje. Y yo decía, Lili, ¿cuál es tu testimonio? ¿Pueden los demás dar testimonio de tu compromiso con Dios? ¿Verdad? Debemos poner todo nuestro empeño en lo que hacemos para el Señor y para expandir su reino y mantener un testimonio de integridad. Yo pensaba, por ejemplo, ¿y si se fuera a escribir una historia de la iglesia en la ciudad de Nueva York? Hoy, ¿verdad? Si el día de hoy alguien random, una persona así al azar, viene y decide, yo voy a escribir la historia de la iglesia de Jesucristo en la ciudad de Manhattan, por ejemplo. Yo me preguntaba, ¿estaría mi nombre presente como una colaboradora del evangelio? ¿Estaría yo incluida entre esas personas que están trabajando para expandir el reino de Dios, para que las almas conozcan más a Jesús, para que el mensaje de Jesús llegue a los corazones? ¿En qué me destacaría yo? ¿Verdad? ¿En qué estaría mencionada? Y si sí, ¿en qué estaría mencionada? ¿En qué me podría destacar? Y no es que este es el fin, ¿verdad? O el motivo de nuestro obrar, de nosotros tomar acción y esforzarnos en el reino de Dios. Ninguno hacemos lo que hacemos por vanagloria o porque queremos ser reconocidos. Pero esta gente no sabían que alguien más lo estaba observando y que aunque tal vez su trabajo se pasaba desapercibido por otros,
Número uno, Dios, que es lo más importante, lo reconocía y lo estaba viendo. Pero número dos, sus vidas, sus contribuciones al reino fueron reconocidas por quienes les rodeaban. Fueron reconocidas por Pablo. Lo que sea que ellos estaban haciendo captó la atención del apóstol para que él lo mencionara. Y así mismo nosotros con lo que hacemos, ¿verdad? No menospreciemos lo que el Señor nos ha entregado. Lo que sea que el Señor le ha dado a usted para que sea para expandir el reino de Dios, hágalo con excelencia y mantenga un testimonio de integridad, mantenga un testimonio de responsabilidad, mantenga un testimonio de compromiso con Dios. Que cuando alguien fuera a escribir, hipotéticamente, si alguien fuera a escribir del caso, que su nombre también se encuentra en la lista. Fulanita de tal limpiaba el baño de la iglesia y eso hacía que las personas que entraban se encontraran con un ambiente limpio y bonito y que pudieran conectarse con Dios por lo lindo que estaba la iglesia, ¿verdad? Otra tal persona servía y todo el que llegaba a la iglesia se sentía contento porque la sonrisa que esa persona le daba lo hacía sentir bienvenida o bienvenido. De aquí aprendemos, ¿verdad? Esta gran lista que Pablo da, como le dije, de la importancia de tener un buen testimonio y la importancia de trabajar arduamente con lo que sea que el Señor nos haya puesto en la mano para que podamos ser testimonio a los demás de nuestro compromiso con la obra de Dios. De que nosotros no nos tomamos a la ligera y que no ponemos en vano lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Trabaja de tal manera para el reino de Dios que los que te rodean puedan ver en ti un testimonio de un siervo de Jesús. Como dije, no lo hacemos para el reconocimiento de los demás, pero sí tenemos el compromiso de ser luz y de ser testimonio para los demás. Y eso es lo que vemos que hicieron este grupo de personas, ¿verdad? Su esfuerzo, su trabajo, muchos de ellos vendían tiendas, construían tiendas, pero aportaban de manera financiera. Otros de ellos se unían a los viajes misioneros y se iban y dejaban tal vez a su familia y se sacrificaban. Que en cualquier área que usted esté, quede marcado para la historia que usted tuvo un impacto en ese momento, en ese contexto, que lo que sea que usted haga, como es la visión de la iglesia, usted pueda marcar una diferencia en su contexto. Amén. Ok, seguimos con los saludos de Pablo en este capítulo 16 de Romanos. Y el último saludo, y vamos a volar algunos versículos para ver el último saludo que él da, es a sus compañeros que estaban ahí presentes con él. Y vamos a ir al versículo 21 y 24. Deme un segundito. Romanos 16, 21 y 24. Dice, Pablo hablando, dice, Timoteo, mi colaborador, los saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí vemos que Pablo le está dando saludos de esas personas que estaban con él a la iglesia de Roma. Estas personas que estaban con él también mandan sus saludos. ¿Y cuál es una de las cosas que aprendemos y que para mí fue súper interesante ver en este pasaje? Es la importancia de la humildad y de la unidad. Pablo es conocido entre, creo que todos los cristianos, ya es común, o todo el mundo tiene la misma opinión de que él fue el mayor apóstol o uno de los mayores apóstoles. No sé si hay mucho debate con eso, pero todo el mundo admira a Pablo, o un gran porcentaje de los cristianos admiran el compromiso y la obra que Pablo
que Pablo hizo con la iglesia del primer siglo. Y aún así, Pablo, siendo este gran apóstol que todos admiramos, me encanta este pasaje porque aprendemos que él no era autosuficiente. Pablo no se valía de sí mismo para hacer todo lo que él hacía, y yo creo que este pasaje lo muestra mucho. Él contaba con toda una red de apoyo que impulsaba su ministerio. Habían todas estas personas que él está mencionando, incluso si leemos el versículo 22, dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Pero ¿y no fue Pablo que escribió la carta? ¿Por qué Tercio está diciendo que es él que la está escribiendo? Lo que pasa es que en este momento muchas veces el autor de la carta dictaba las cartas. Era una práctica que la persona dictaba y había un escriba que escribía lo que esa persona dictaba. Y aquí vemos que esta carta en Roma la dictó Pablo, él es el autor porque son sus ideas en la carta, pero el escriba fue Tercio. Incluso para escribir las cartas en sí, Pablo contaba con un apoyo, con apoyo de amigos, de compañeros que lo ayudaban. Y como le dije, esto demuestra la importancia de la humildad y la unidad. No importa qué tan grande seas en el reino de Dios, qué tantas responsabilidades o compromisos tú tengas en el reino de Dios, nunca creas que lo puedes hacer todo tú solo. Nosotros ninguno aquí somos autosuficientes. Aquí nosotros todos nos necesitamos unos a otros. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que solo no podemos. Yo sé que sola yo no puedo. Yo sé que este caminar con Dios, si yo lo fuera a tomar sola, quién sabe si ya hace mucho me hubiese salido, porque es un caminar súper difícil. Pero gloria y gracias a Dios que nosotros contamos uno con lo otro, que nos tenemos mutuamente, que si uno está débil, como dice la palabra, es bueno que tenga otro para que cuando caiga lo levante. Y vemos que el caminar cristiano es un caminar de unidad, y es un caminar que requiere de mucha humildad, de que reconozcamos que no importa qué tan grandes seamos, qué tantos años tengamos en el Evangelio, qué tan grande sea la asignación que el Señor haya puesto en nuestra vida, nosotros siempre vamos a necesitar una red de apoyo que esté con nosotros. Porque si Pablo, usted no ha escrito cartas, ¿verdad? Usted no escribió cartas de la Biblia, que sepa yo. Usted no fue ninguno, usted no es autor de ninguna de esas cartas, yo tampoco. Y si esta persona que fue la que escribió más cartas en el Nuevo Testamento necesitaba esa red de apoyo, imagínese usted y yo, cuánto más lo necesitamos. Y vemos que, ¿verdad?, esta unión de que, hey, tal vez yo ahora mismo no puedo escribir, pero alguien me puede escuchar y escribir por mí. Esa unión de estar uno para el otro, de ayudarse mutuamente. A esa unión en la que Pablo trataba de animar toda esta carta, ¿verdad? Si pensamos en los capítulos anteriores de Romanos, Pablo está constantemente escribiéndole a esta iglesia la unión, la importancia de la unión. Y como le dije, él lo escribía, yo supongo, porque él era un ejemplo vivo de lo importante que era estar en unión, estar en compromiso con tus hermanos, estar en comunidad con tus hermanos, y que juntos pudieran ayudarse y que juntos siguieran expulsando el evangelio, el mensaje de Jesús hacia adelante. Nosotros somos un cuerpo. Me encanta cuando la Biblia habla de eso, y todos somos parte de ese cuerpo. Y si un miembro del cuerpo no está bien, todo el cuerpo duele. Si a mí me duele el meñique del pie, asegúrese que yo no voy a estar feliz, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele cuando hay un miembro del cuerpo que duele. Y todos los miembros del cuerpo son necesarios para el funcionamiento vital del cuerpo. Y eso es lo que Pablo nos deja saber aquí en este último saludo. Soy yo que estoy escribiendo, pero yo también tengo todos estos compañeros, toda esta gente que trabaja conmigo, que hacen que lo que yo hago sea posible, porque yo no soy autosuficiente y yo solo no lo voy a poder hacer.
Amén. Ya vimos, ¿verdad? Con todos estos saludos, que una de las cosas que aprendemos en la conclusión del libro de Romanos es a recibir y a reconocer los obreros del Señor. Lo segundo que aprendemos de este capítulo es a estar alerta y a evitar a aquellos que dividen la iglesia. Vamos a leer el versículo 17 al 20. Este es el segundo asunto que con el que Pablo quiere lidiar en la conclusión de esta carta. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Amén. Vemos que, aleluya, sí, esas son buenas noticias, esas son muy buenas noticias. Podemos celebrar esas buenas noticias. El segundo asunto que Pablo trata en esta conclusión, ¿verdad? El primero fueron los saludos que él da, esa lista larga de saludos. El segundo tiene que ver con la división o la unión de la iglesia. Y, como le dije, si usted ha estado aquí por los últimos 6 meses, usted ha ido aprendiendo que este es un tema recurrente que Pablo ha estado tratando con la iglesia en Roma, porque son diferentes grupos de personas con diferentes principios, con diferentes fundamentos, con diferentes conocimientos, diferentes vivencias, y todo eso puede llevar a la desunión y estaba causando división en la iglesia. Vemos que Pablo lidia con esas preocupaciones en los capítulos anteriores, ¿verdad? Cuando él le habla de los asuntos que eran esenciales y los asuntos que no eran esenciales para la fe. Y aquí él vuelve y retoma. Me parece súper interesante y súper importante que en la conclusión él vuelve y retoma ese tema. Porque le está dejando saber, acuérdense de todo lo que yo les he venido diciendo. Se lo voy a recordar de nuevo. Es algo súper urgente que ustedes sepan que deben de tener cuidado con las divisiones entre ustedes. Deben de tener mucho cuidado con quien sea que quiera venir a traer división a esta iglesia. ¿Por qué? El versículo 19 dice, la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. O sea, esta es una iglesia que era conocida por todos esos alrededores. Y era conocida por la obediencia que tenía. Entonces Pablo le está diciendo, guarden esa obediencia, guarden ese testimonio que ustedes tienen como iglesia y no permitan que venga nadie a traer división o a querer romper eso tan lindo que ustedes tienen. Nosotros vemos que Pablo les advierte a ellos en el versículo 17 y 18 a que vigilen, ¿verdad?, en contra de aquellos que causan divisiones y tropiezos, porque esas personas no son siervos de Jesús. Esos que querían traerle división a la iglesia en Roma no le servían a Jesús, servían sus propios intereses. Ellos servían su propio deseo carnales y no estaban alineados con la visión que Dios tenía para esa iglesia. Y lo que querían traer eran temas de contiendas, temas de división para crear conflicto en esa iglesia. Y me encanta porque Pablo les advierte a ellos, y yo creo que es una advertencia muy importante para nosotros también hoy en día. Pablo les advierte a que deben tener cuidado a quien le prestaban sus oídos. Y eso es para nosotros también. Hoy en día nosotros debemos de tener cuidado a quién le prestamos nuestros oídos. Me encanta porque él dice que esas personas venían con palabras suaves y con elogios. ¿Pero para qué? Para engañar. Nosotros tenemos que ser
muy cuidadosos con a quién nosotros le prestamos atención, a qué nosotros le prestamos nuestros oídos. Este pasaje me acuerda mucho a Génesis capítulo 3, y los que están en la clase de discipulado tal vez se acuerdan de este pasaje. En Génesis capítulo 3, donde vemos la caída de la humanidad, nos habla de la astucia de la serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo la serpiente? No le puso una pistola a Eva, yo estoy exagerando, ¿verdad? No le puso una pistola a Eva, no la forzó, solamente le habló. Y la astucia de la serpiente se vio en la manera en que hablaba y distorsionaba todo lo que Dios ya había dicho. Pero ¿y cuál fue el problema? El problema no es lo que la serpiente diga, el problema fue Eva que se puso a escucharla. Porque la serpiente podía decir lo que quisiera, pero una vez que Eva se prestó para prestarle su oído, para escuchar lo que la serpiente estaba diciendo, ahí se formó el problema. Y vemos que con su astucia la serpiente le enredó y le engañó y luego pasó todo lo que pasó. Pero es tan importante que sepamos a quién escuchamos, porque tal vez si Eva nunca le hubiese hecho caso, nunca hubiese escuchado lo que la serpiente le está diciendo, no estuviéramos aquí en la situación en la que estamos hoy en día. Esto debería llevar a preguntarnos a nosotros, ¿a quién o qué escuchas? Y esto fue algo que me confrontó muchísimo a mí personalmente. ¿A qué yo le estoy prestando mis oídos? ¿Qué cosas estoy yo escuchando que tal vez no se vean malas, pero afectan mi relación con Dios? Traen conflicto en la manera que yo veo a Dios o en la manera que yo veo a los demás. ¿En qué conversaciones estás presente o qué conversaciones estás entreteniendo? No nos creamos lo suficientemente fuertes para escuchar conversaciones que contradicen las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿verdad? No, yo soy fuerte, eso a mí no me va a afectar, yo puedo escuchar lo que sea y yo estoy bien. Tenemos que tener cuidado con lo que entra a nosotros, porque eso puede producir frutos malos que nos alejen de la presencia del Señor. También tenemos que tener cuidado con las conversaciones, como le dije, que contradicen la palabra, o aquellas que traen chismes, divisiones, contiendas a la congregación. A lo mejor piensas que estar en ese ambiente no te hará daño, pero si tú piensas así, te voy a decir que te estás engañando a ti mismo. Si tú crees que tú eres lo suficientemente fuerte para estar en un ambiente donde se hablan cosas que contradicen o que ofenden lo que enseña la palabra de Dios, y no, como tú tienes un nivel de madurez tal, eso a ti no te va a afectar, tú te estás engañando a ti mismo, porque eso que tú estás escuchando está de una manera u otra alimentando tu espíritu, y eso va a producir fruto. Tú lo quieras o no, eso va a tener un impacto en tu vida. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Y me encanta Pablo porque él nos llama a no ser pasivos. No es solamente que, están esta gente que quieren traer división. Bueno, no lo escucho y ya. No, Pablo nos da una acción, o sea, nos invita a tomar acción. Y si vemos el versículo 17, de nuevo, dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. Si paramos ahí, diríamos, bueno, él dice que vigilen nada más. No hay nada, usted lo vigila y se asegura que usted no lo está escuchando. Pero me encanta porque él añade algo y él dice: y que se aparten de ellos. Es tan importante lo que tú escuchas que Pablo te está diciendo: no te quedes, no te haga el súper santo, que eso no te va a afectar, o te haga el súper espiritual o el súper maduro, que esas cosas no te van a afectar, o que tú puedes escuchar chismes que se estén diciendo de tu iglesia o de alguien en tu iglesia y que eso a ti no te va a afectar. Él dice: huye. Apártate de esa gente. No te creas que eso a ti no te va a afectar. Identifica quiénes son esas personas que traen tropiezo y división. Pero no solamente identifícalo, apártate de ellos. Hay una acción que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos la responsabilidad
de cuidar lo que escuchamos y de apartarnos de todo lo que no nos acerque a Dios, de todo lo que traiga tropiezo a la iglesia y a nuestras vidas, a nuestro crecimiento espiritual. Y él le dice, sean sabios para el bien, en el versículo 16. Perdón, en el versículo 19. Y si vamos al versículo 20, la buena noticia. Pablo reconoce que esas personas que causan divisiones son instrumentos de Satanás para traer daños a la iglesia. Él dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Aunque estas personas son instrumentos de Satanás para traer daño, aún así Pablo nos recuerda que así como Dios declaró en Génesis 3, si volvemos a Génesis 3, en Génesis 3, ¿verdad? Cuando Eva, yo le dije que escuchó a la serpiente y ahí pasó todo lo que pasó, Dios termina cuando maldice a cada quien por lo que hace. Él termina maldiciendo a la serpiente y le dice que la simiente de la mujer iba a aplastar, iba a destruir la cabeza de la serpiente. Y Dios cumplió esa promesa que hizo en Génesis 3 con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, Él venció y Él aplastó la cabeza del enemigo. Y así vemos, así también el Señor continuará aplastando todas las obras, todas las estrategias de Satanás que intenten detener el reino de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tengan paz, porque en un día no muy lejano, muy pronto, Dios le va a aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. No se preocupen que esté pasando toda esta cosa, todos estos intentos de causar división. Esa gente se está dejando usar por el diablo. Esa gente son instrumentos de Satanás. Pero ustedes tengan paz. Porque Dios, de la misma manera que lo hizo en la cruz, Dios va a seguir derrotando al enemigo con cada intento que él tenga para impedir el crecimiento de la obra de Dios, para impedir que el evangelio se expanda, para impedir que Jesús sea conocido en las naciones. Cada intento que el enemigo haga para impedir que Jesús no sea conocido es un intento fallido, porque Dios lo va a destruir. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y si lo queremos aplicar a nuestra vida personal, me encanta porque dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Obviamente él está escribiendo a la iglesia, obviamente esto es un mensaje para todos, pero si lo fuéramos a tomar a nivel individual, el Dios de paz debería producir en nosotros paz, el saber que no importa lo que el enemigo trate de hacer para impedir la obra de Dios en tu vida, Él está vencido y Dios lo va a derrotar. Dios no va a permitir que cualquier cosa que el enemigo trate de hacer para destruir su obra en tu vida progrese. Y podemos tener paz, nosotros podemos tener paz, porque el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Podemos tener paz. Ya vimos que en esta conclusión de Romanos, número 1, Pablo nos habla, uno de los asuntos que Pablo trata en esta conclusión es el de recibir y reconocer a los obreros del Señor. Lo segundo que él trata es de estar alerta y evitar a aquellos que dividen la iglesia. Y el tercer punto, o el tercer asunto, la tercera cosa que Pablo hace en esta carta mientras él se está despidiendo de la iglesia en Roma, es darle gloria y alabanza al único y sabio Dios. Él concluye su carta con una alabanza para Dios. Y vamos a leerla todos juntos. Dice el versículo 25. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno,
Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Como le dije, Pablo concluye su conclusión, valga la redundancia, ¿verdad? Él termina esa conclusión del libro de Romanos con una alabanza a Dios, reconociendo su inmensa sabiduría y su plan de redención. La sabiduría de Dios se revela, ¿verdad? Si fuéramos a resumir todo lo que Pablo está diciendo aquí y poniéndolo en español, lo que Pablo está diciendo básicamente es, o una manera de ponerlo es, que la sabiduría de Dios se revela en su plan de redención para la humanidad, que desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía un plan para rescatarnos y reconciliarnos con Él. ¿De qué se trata esta alabanza? Pablo está reconociendo, Dios fue tan sabio que aún antes de la fundación del mundo, ya Él tenía un plan para reconciliarnos con Él. Ese plan está revelado en todo el Antiguo Testamento. Los profetas que hablaban de la llegada del Mesías y toda la escritura del Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, hacia la llegada de Jesús. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo somos reconciliados con el Padre y recibimos vida eterna. Y aunque tal vez, ¿verdad? En ese momento algunos pensaban, Dios se está tardando, no entendían el plan de Dios. ¿O cómo será que va a llegar el Mesías? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Cómo Dios nos va a librar? ¿Cuál es el plan de redención de Dios? No entendían la sabiduría inmensa de Dios. La sabiduría de Dios nos queda grande a todos nosotros. Así hoy en día, ¿verdad? Esta gente no se esperaban que el Mesías iba a venir a morir en una cruz. Eso no tiene sentido. ¿Cómo que el rey del mundo, en vez de venir a reinar y a matar a todos sus enemigos, viene a morir en una cruz? Pero es que la sabiduría de Dios era demasiado y es demasiado grande para la sabiduría humana. Nosotros no la podemos comprender. Así mismo, hoy en día, tal vez muchos no entiendan, ¿verdad? Que Jesús viene. Los evangélicos tienen 2000 años diciendo que Jesús viene. Los evangélicos ya no tienen cansado con su Cristo viene y Cristo no es que llega. Pero de la misma manera que la sabiduría de Dios no falló en aquel entonces, su sabiduría no va a fallar ahora. Y aunque tal vez nosotros no entendamos ese plan tan grande de Dios, aunque tal vez algunos duden de que Cristo viene, la palabra lo dice bien claro, que Dios no es que Él tarda en su promesa, como algunos tienen pensado, sino que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No es que Dios está tardando, es que Él sigue siendo fiel y su plan de redención sigue intacto para todo el que cree el día de hoy. Y a ese Dios es que Pablo le escribe esa alabanza al final. A ese Dios que nos amó y nos ama. Él dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aleluya. Yo no sé si ustedes le pueden dar gracias a ese Dios que nos amó, que nos rescató, que nos libró. Y qué lindo y qué maravilloso que en medio de ese plan de redención estuviera usted y estuviera yo. Es el mejor regalo que pudiéramos haber recibido. Y Él se merece toda la gloria por siempre y para siempre. Para concluir, quiero concluir diciendo que si deseamos honrar a Dios y preservar la unidad entre la iglesia, deberíamos, número 1, como Pablo le escribe a la iglesia en Roma, ¿verdad? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo preservamos la unidad en la iglesia? Número 1, deberíamos recibir y reconocer a los obreros en el Señor, aquellos que trabajan para el Señor. Y también nosotros hacernos parte de esos obreros que trabajan, que se esfuerzan para que el reino de Dios siga avanzando. Deberíamos también estar alerta, ¿verdad? Estar alerta
y huir y evitar aquellos que dividen a la iglesia. Y por último, deberíamos darle gloria y alabanza al único y sabio Dios. El cristianismo, como les dije al principio, no es solamente una religión vertical. No se trata solamente de nuestra relación con Dios y ya, más nadie. Y tampoco es una religión horizontal. No se trata solamente de nuestra relación con los demás. El cristianismo es una fe que expresa amor por Dios y amor por las personas. Es una fe que sirve a Dios, pero también sirve al prójimo. Entonces, si queremos verdaderamente demostrar la plenitud de lo que creemos, vamos a honrar a Dios, pero también vamos a preservar la unidad dentro de la iglesia. Amén.